Hace algunos meses, con el contador Bouvier, con quienes integrábamos el directorio de Antel, ante las solicitudes de los medios y de la opinión pública a propósito de cuál era el costo total final del proyecto del complejo multifuncional de Antel Arena, el directorio que integramos, en un esfuerzo de cumplir con la obligación de informar a la opinión pública y de echar luz y claridad respecto al costo de estos números, decidió llevar adelante la contratación a través de una licitación pública de una auditoría con varios objetos. En primer término, establecer cuál es el costo total precisamente de todo el proyecto. En segundo término, conocer cuáles eran las obligaciones financieras o comerciales, es decir, aquellos pasivos o aquellos saldos que aún restaban por pagar con claridad. En tercer término, evaluar y revisar el proceso de gerenciamiento y de manejo del proyecto para entender cómo se llegaba de una cifra inicial publicada de 40 millones de dólares al costo final que determinara el trabajo de la auditoría. Además, hay una siguiente etapa que constituye la segunda parte de esta auditoría que va a llevar un poquito de tiempo más, quizá un par de meses, como estaba establecido en el contrato, que va a ahondar en los procesos de contratación de los diversos insumos, obras, equipamientos y servicios asociados a la obra. De lo que se trata hoy es de dar el primer informe, de los primeros 3 puntos, el costo, los saldos, el pasivo remanente y una evaluación sobre el proceso de gerenciamiento. Y al mismo tiempo comentarles que yo simplemente me voy a referir a los grandes titulares de este informe. También por un tema de claridad y de información pública hemos decidido durante el periodo que dure la conferencia de que esté disponible en la página web de Antel. Después cualquier cosa podemos dar la información respecto al vínculo para que lo puedan todos consultar. Muy bien. En primer término, el hallazgo de los auditores, la firma auditora es la firma Ecovis, es una firma auditora independiente, profesional, que forma parte de una red internacional de auditorías. Como resultado del costo total del complejo multifuncional Antel Arena hasta el 30 de junio del 2020 es de 118 millones de dólares, 118.065.064 dólares. Esta es la cifra que surge de un análisis exhaustivo, profesional, habiéndose puesto a disposición de los auditores toda la información relevante que solicitaron y toda la información que existe y que está accesible a nivel de la empresa en términos de documentación, de la propia empresa y de sus propias subsidiarias, y a partir de las entrevistas y de los procedimientos internacionales de auditoría que corresponde aplicar, que están detallados naturalmente en el informe y que no me corresponde a mí entrar en un mayor detalle. Naturalmente es una cifra muy importante, es una cifra mayor a las que se venían manejando hasta el momento en términos de la discusión pública o el manejo de números que se había hecho alrededor de esta situación, de las posibles explicaciones. Es una cifra que naturalmente cuando uno la mira en la dimensión de que equivale casi a un año entero de las inversiones de Antel, realmente llama mucho la atención, especialmente cuando en momentos como los que estamos viviendo, de dificultades sanitarias y económicas, esta cifra contrasta tanto
con algunos déficits de infraestructura y de servicios en términos de radiobases o de infraestructura de comunicaciones, por ejemplo, en el interior del país, donde se hizo tan evidente estas dificultades, que son recursos que seguramente se podrían haber canalizado a lo que son los aspectos centrales de las obligaciones de una empresa de telecomunicaciones, y que de alguna manera esta pandemia dejó al desnudo esta inequidad que puede existir entre las situaciones de ciudadanos del interior o ciudadanos de Montevideo, que al final y al cabo son los que van a disfrutar de los beneficios de esta infraestructura. Yendo al segundo punto, que tiene que ver con la identificación de las obligaciones pendientes de pago, la cifra que surge de los trabajos y hallazgos de los auditores es de $47.672.000, o sea, casi 48 millones de dólares, que son obligaciones tanto financieras del fondo del fideicomiso que están pendientes de pago, como de algunas deudas comerciales y retenciones que aún están pendientes de pagos algunos de contratistas. Es decir, estas son de alguna manera las cosas a las que todavía Antel, con sus recursos, debe hacer pago en los próximos años. Aprovecho para comentar simplemente que con Robert estamos trabajando, impulsando también la posible renegociación de los términos de esas deudas financieras, pero es un tema accesorio. El tema central aquí es la auditoría y la certificación de cuáles son los saldos pendientes de pago. En tercer término, se le había encomendado al auditor que hiciera una revisión y una valoración respecto a cómo había sido desarrollado el gerenciamiento, el manejo del proyecto, los planes de contratación, el control, los presupuestos, y tratar de explicar la diferencia, como decíamos, entre la primera información que se dio al público sobre el costo de 40 millones y el resultado final. En ese sentido, yo no quisiera agregar mayores valoraciones. Me voy a remitir a leer algunos de los párrafos que figuran en el informe para que ustedes y el público puedan sacar sus conclusiones respecto a ello. La conclusión es que, en base a la evidencia obtenida durante el trabajo, surge que cuando se aprobó el proyecto del complejo multifuncional, existía un plan de negocios incompleto. Asimismo, la construcción se inició sin la existencia de un cronograma, plan de calidad ni presupuesto financiero. Si bien durante la ejecución de la obra se desarrolló un cronograma y se establecieron plazos, el mismo fue incompleto en todo momento y los plazos, sobre todo del contratista principal, no se cumplieron. La situación fue similar respecto a la calidad. Se estableció un plan de calidad, pero nunca llegó a implementarse en forma completa. Y finalmente dice, respecto al control presupuestal, no existió, dado que no se dispuso en ningún momento de un presupuesto financiero. Previo a esta conclusión, también el informe, y estoy glosando, establece que al inicio, en un primer informe de revisión ya iniciado el proyecto, una consultora detectó debilidades en la gestión del proyecto, falta de definiciones en controles y procesos, matriz de responsabilidades incompleta, dificultad en el inicio de actividades correspondientes a la gestión de riesgos y anticipación de problemas, falta de cronograma maestro completo, indefinición de plazos para las tareas, actividades y contrataciones, excepto las actividades de construcción, incompleta definición del alcance del proyecto, plan de gestión de calidad inexistente y falta de definiciones en el plan de comunicaciones. Posteriormente, unos meses después, se siguieron detectando similares debilidades en el desarrollo del cronograma maestro, en la gestión de riesgos y en la gestión de calidad, después que se contrató a una consultora para que fortaleciera el manejo de los proyectos. Y al final hay otra frase que dice, no pudimos verificar que haya habido un control financiero con seguimiento y comparación con el presupuesto financiero. Todo parece indicar que se fue gastando a medida que fue necesario. Estos son
algunos de los párrafos sobre la evaluación del proceso de gerenciamiento. De alguna manera están indicando que cuando se lanzó esta idea hacia adelante, se lo hizo sin un claro rumbo de cuánto iba a costar, a dónde se quería llegar y cuánto tiempo eso iba a determinar. Así que esto es básicamente lo que teníamos para informar. Como les explicamos, va a estar disponible en la página web de Antel, por lo menos la parte principal del informe. Hay algunos anexos que todavía no los vamos a publicar porque tienen un relato sobre algunas informaciones que requieren de nuestros abogados confirmar que divulgar esa información no supone incumplir ninguna obligación de confidencialidad que pudiera estar pactada, pero básicamente lo más importante es lo que está en el cuerpo del informe.